Bienvenidos al primer episodio Sihuaquiza, del náhuatl La Mujer que Florece. Mi nombre es Laura y hoy estoy con Delmi. Mucho gusto estar en este primer episodio, esperando que sea del agrado de todas y todes. En este primer episodio vamos a hablar del Centro de Atención a Elda Ramos y de sus servicios, sobre todo del derecho a una vida libre de violencia para todas. El Centro de Atención Elda Ramos nace en el año 2010, conmemorando la vida de Elda Veraliz Ramos, una compañera de nosotras que fue víctima de feminicidio. Ese es el motor que une el Centro de Atención Elda Ramos: buscar justicia, buscar autonomía y libertad para todas las personas que han estado en una situación de violencia. Hoy conoceremos sus servicios y cómo defendemos el derecho a una vida libre de violencia para todas y todos. El derecho a una vida libre de violencia hacia las mujeres significa que las mujeres debemos de vivir en plenitud, tranquilas, en paz. Debemos de tener los servicios básicos para tener una vida digna. Esto significa que el gobierno está en la obligación de proporcionar estos servicios, además de crear y fortalecer las instituciones que puedan recibir denuncias si una mujer ha vivido violencia. Que esta mujer tenga la seguridad que en su casa, que en la calle, que en su trabajo se le van a respetar sus derechos. Significa que pueda vivir en paz. Y el Centro Elda Ramos está en el compromiso de acompañarla en ese esfuerzo. El gobierno de El Salvador ha suscrito tratados internacionales que regulan el derecho a una vida libre de violencia. Por lo tanto, estos tratados son leyes de la República. Asimismo, tenemos leyes especiales que garantizan ese derecho, como lo es la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia, que en nuestro país está vigente y está siendo también aplicada por juzgados especializados y otros juzgados que están en la obligación también de aplicar esta ley en todas sus resoluciones. Delmi, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia reconoce en El Salvador 7 tipos de violencia, entre ellas la violencia física, los golpes, las mordeduras, entre otras. Y es importante que conozcamos estos tipos de violencia porque de esa forma podemos denunciarla, podemos prevenirla. Ya decías tú, la violencia física, que es la violencia más visible porque deja muchas veces marcas, sí. Pero también tenemos la violencia emocional o psicológica. Esta violencia es transversal en todos los tipos de violencia y significa, por ejemplo, ese dolor interno que está pasando la mujer, esas afectaciones psicosomáticas que también se reflejan por estar viviendo estos tipos de violencia. Totalmente, influye también en la autoestima y la violencia psicológica es una de las que más se dan y las menos visibles. También está la violencia económica, que influye bastante en la economía de las mujeres y que es una de las más limitadas. Y en ellas podemos mencionar uno de los ejemplos, esto de esas paternidades irresponsables que lamentablemente dejan que sea la mujer la única preocupada por la alimentación de las y los hijos, ¿verdad? Esa violencia también está muy presente en muchos hogares salvadoreños. Una de las violencias que está relacionada a la violencia económica es la violencia patrimonial, porque tiene que ver con el patrimonio de las mujeres y sus objetos personales también. Y lamentablemente, pues esta violencia patrimonial es cultural, ¿verdad? Se ha creído de que las mujeres, ¿verdad?, deben de conformarse con ser madre, hijas y solamente ser cuidadoras y no tener derecho de adquirir, por ejemplo, propiedades. Y ese es un llamado también a las mujeres cuando son solteras o cuando contraen matrimonio, que deben de ser titulares de esos derechos patrimoniales. Es decir, si en la pareja compran una casa, tienen que aparecer los dos como propietarios, 50 y 50. Eso no es injusto, es
totalmente justo que las mujeres adquieran bienes, ¿verdad? Si compran un carrito, la mujer a veces está poniendo $4,000 y su pareja solo está poniendo 2,000 y le dice, a nombre de él que quede porque él maneja. No, mujeres, si usted no maneja, usted puede ser propietaria de su vehículo y luego ir aprendiendo también. Hablando de los tipos de violencia, una de las violencias que estadísticamente se da mucho, no solamente a las niñas, adolescentes, adultas mayores, es la violencia sexual. La violencia sexual afecta el consentimiento de las personas a la hora de tener relaciones sexuales o incluso otros aspectos como el uso de métodos anticonceptivos también. Así es, y lamentablemente la gran mayoría de mujeres alguna vez en su vida hemos vivido la violencia sexual. La violencia sexual está presente muchas veces en el propio hogar por parientes, ¿verdad? Y eso hay que estar atentas y atentos a este tipo de manifestaciones, las cuales también busquemos las alternativas para prevenirlas y denunciarlas. Es importante denunciar a los agresores de violencia sexual. Y todo esto se va dando bastante por los agentes socializadores que juegan un papel muy importante para naturalizar la violencia o desnaturalizarla. Y aquí también podemos reconocer la violencia simbólica. La violencia simbólica es aquella violencia que se manifiesta en mensajes, imágenes, en la publicidad que muchas veces vemos en la calle también, en los espacios públicos. Sí, y esta violencia, por ejemplo, tú lo decías, está en la calle, está en un taller, que tiene que ver anunciar un tornillo, anunciar una llanta con una mujer desnuda, ¿verdad? Ahí es la violencia simbólica, en el transporte público, estas imágenes de mujeres, ¿verdad? Que nada tienen que ver a los adornos que debe llevar un transporte público. Entonces hay que estar atentas, hay que identificar esas violencias porque culturalmente se cree que está bien, culturalmente la sociedad acepta o naturaliza este tipo de violencia. Totalmente, y de hecho el derecho a una vida libre de violencia influye o involucra ser educadas libres de patrones estereotipados, y esto juega un papel muy importante del Estado para poder regular lo que vemos en la televisión, lo que escuchamos en la radio y lo que vemos en los espacios públicos. Uno de los tipos de violencia que es el más fuerte, que es la violencia feminicida, y es el cúmulo de todas las violencias que hemos estado hablando, que se van manifestando en el tiempo y que pues finalmente termina en una muerte violenta hacia las mujeres. De ahí la importancia de ver esas alertas, esos microviolencias, esos micromachismos que se nos van dando en nuestra vida cotidiana, para pues no llegar hasta las últimas, que es un feminicidio. Así es, y por eso, bueno, nosotras desde el Centro de Atención Elda Ramos hacemos el llamado a las mujeres a denunciar esas violencias que a veces comienzan con una burla, ¿verdad? Continúan con la cachetada, pero esta violencia es progresiva, sí, ¿verdad? Puede llegar el momento, ¿cuántos casos se han dado en nuestro país de que un hombre por celos, porque una mujer le ha dicho que ya no quiere continuar en esa relación, ¿verdad? La ha asesinado? Entonces hay que estar atentas, hay que estar alertas con este tipo de violencias que van en aumento. Esas violencias se pueden dar en 4 ámbitos: en el ámbito comunitario, en el ámbito institucional, en el ámbito laboral y en el ámbito político. El garantizar el derecho a una vida libre de violencia es responsabilidad de toda la sociedad. En un próximo episodio hablaremos de los servicios que ofrecemos en el CAER.